Las barras de herramientas o de menú. Statistics se puede operar de varias maneras. La gran mayoría de los procedimientos se accede realizando selecciones desde los sistemas de menús adjuntos a cada una de las ventanas. El editor de datos va a tener su propio sistema o u opciones de menú, barra de menú y de herramientas. El editor de sintaxis también va a tener sus propias barras de herramientas y el visor de resultado. Cada ventana, como les mencionaba, tiene su propio sistema y barra de herramientas específico según el tipo de tareas que se pueden realizar en cada una de ellas. Son también, como les decía aquí, opciones propias o existen opciones propias para cada una de estas alternativas. Aunque varias opciones se pueden repetir, hay opciones exclusivas para cada ventana. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Primero, que se pueden personalizar. La barra de menú y la barra de herramientas pueden ser personalizadas para que presenten las operaciones o los procedimientos más recurrentes que se realizan en el trabajo diario. Uno puede crear su propia barra de herramientas o su propio menú con procedimientos específicos. También tenemos que tener en consideración que las alternativas que van a aparecer dentro del menú analizar van a depender de los módulos que se tengan instalados. Dependiendo de los módulos instalados es que uno va a poder encontrar diferentes opciones para realizar algunos tipos de análisis. Veamos esto de una manera práctica. Tenemos el editor de datos. Como pueden ver, aquí está desplegado todo lo que es la barra de menús y la barra de herramientas. Vamos a ir paso a paso mostrándoles las alternativas que aparecen en cada una de las opciones de los menús. El menú archivo es el que tiene toda la información relacionada para poder acceder a los datos. Tienen la parte de abrir nuevos archivos de datos. Recuerden que ustedes pueden abrir archivos de datos que están en extensión .zap, archivos de sintaxis que tienen extensión .sps o archivos de resultados con extensión .spv. Pero también tienen la opción de abrir scripts. Aquí hay una alternativa interesante, más que el nombre en sí, quiero referirme a este icono que aparece y lo van a ver en muchas entradas en las opciones de menú. Y es que estos son procedimientos que han sido desarrollados bajo lenguaje de Python. Cuando ustedes instalan el Statistics, también se instalan Pythons y muchas ampliaciones que son como rutinas que han sido desarrollados con código Python y aquí nos los muestra a través de un cuadro de diálogo. Entonces tenemos las opciones de abrir nuevos datos, abrir datos ya existentes, importar datos, es decir, traer datos desde una base de datos a través del desarrollo de consultas o queries. Como les mencionaba en los slides anteriores, aquí ustedes pueden traer información de SQL, información de Oracle, de DB2, de Teradata, de Sybase, de otros, una gran variedad de motores de base de datos. Aquí están viendo la opción de abrir punto de restauración. Recordemos nosotros que cuando vimos la ventana de bienvenida al levantar el SPSS, aparecía unas opciones de abrir puntos de restauración. Al seleccionar esa opción, les aparece los puntos de restauración que el sistema ha venido ya almacenando, ¿no? Y ustedes pueden pedirle que abra un archivo determinado de datos, un archivo de sintaxis determinado o un archivo de salida determinada, siempre a partir de los puntos de restauración que el sistema, en este caso Statistics, ejecutó. Entonces tenemos el punto de restauración, tenemos la opción de guardar como, es decir, los datos, cuando ustedes le dan guardar como, los datos lo pueden guardar con un tipo de extensión distinto al punto .zap, es decir, ustedes pueden guardarlo como un archivo .dat, como un .csv, como Exceles o como otros archivos de otras aplicaciones como SAS, como Stata. De esa manera, la opción de guardar como aplica. Entonces, así como existe la opción de abrir puntos de restauración o la configuración para que cada cierto periodo de tiempo se desarrollen estas
estos puntos de restauración, también al seleccionar la opción guardar punto de restauración, ustedes ya de manera deliberada están indicándole al sistema que guarde todos los archivos que se han generado hasta ese momento como una versión para restaurarla, ¿no? Entonces aquí lo pueden poner la opción guardar punto de restauración. Los datos que ustedes tienen mostrándose en el editor de datos lo pueden exportar a una base de datos. Entonces leen de una base y devuelven a una base de datos. Aquí está la opción que le dice a ustedes archivo habilitado para recuperación automática. Como está con una opción de check, ustedes pueden habilitar o deshabilitar la opción que el sistema esté guardando estos puntos de restauración. ¿Recuerdan cuando les mencionaba el tema del conjunto de datos que aparece como nombre temporal? Como les decía, por defecto siempre aparece conjunto de datos 1, conjunto de datos 2, conjunto de datos 3. Con esta opción del menú archivo, cambiar nombre de conjunto de datos, ustedes pueden cambiar ese nombre de conjunto de datos a un nombre que se adecue a su estudio, ¿no? Recuerden que esto de acá es aplicable o usable más que todo cuando trabajamos con sintaxis. Tenemos esa opción, tenemos la parte de archivos de datos, eso lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero la selección de mostrar información de archivos me permite a mí poder obtener el diccionario de los datos con los cuales estoy trabajando. El caché de los datos es una manera que se tiene para cargar los datos que se están trabajando en memoria. Cada vez que Statistics hace un proceso, él va hacia la fuente de información y comienza a traer los datos. Cuando se hace un caché de datos, lo que él hace es crear un archivo temporal de esos datos para comenzarlos a trabajar localmente y no tener que irse hasta la fuente. Cambiar de servidor es una opción que aplica cuando se está trabajando en una arquitectura cliente-servidor. Tenemos la opción de ver aquí el repositorio. También esta opción es aplicable cuando se trabaja en una arquitectura cliente-servidor usando otra herramienta de SPSS que se denomina Collaboration and Deployment, que permite poder centralizar todos los archivos de trabajo. Aquí se está diciendo que quieres que te conectes al repositorio de ese sistema. Bueno, aquí no, cuando trabajamos de manera local no aporta mucho esa opción. Pero ya tiene luego lo que hemos visto hace un momento, el diálogo de cuadro de bienvenida que vimos al inicio en los slides. Aquí está la lista de los datos que han usado recientemente o archivos que nunca se han trabajado. Entonces son varias opciones las que me da a mí la opción del menú archivo. En la parte de editar, de hecho, pueden deshacer las acciones que han realizado, pueden ir a un caso determinado, pueden ir a una variable específica o marcar la alternativa de opciones. Esto lo vamos a ver también más a detalle en otro capítulo porque es una selección que me permite a mí hacer configuraciones específicas sobre Statistics para que tenga determinado modo de funcionamiento. La opción de ver, aquí me muestra la opción de poder seleccionar las barras de herramienta, las barras del editor de los menús. Aquí es donde nosotros vamos a poder personalizar nuestras barras de menú y de herramientas. ¿Vale? La parte de fuentes, ciertamente ustedes pueden seleccionar las fuentes y poder cambiar qué fuente se va a usar para mostrar los datos y los nombres de las variables, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver de repente de una manera más sencilla. Aquí la parte de visión general, vista de variables, lo que hace simplemente es cambiar a la pestaña visión general o a la pestaña vista de variables. En el menú de datos están todas las herramientas que podemos nosotros utilizar para trabajar con los datos, como la parte de definir las propiedades de las variables, copiar las propiedades de los datos de otro archivo, definir fecha y hora, por ejemplo, esto es útil cuando trabajamos con variables para series de tiempo, definir conjuntos respuestas múltiples, la parte de validación de la calidad de los datos. Esto, como les mencionaba, estas opciones van a estar disponibles en medida de que también tenga yo instalado el módulo que me permite poder utilizar, ¿no? esa funcionalidad. Por ejemplo, voy a irme del menú de datos hasta la parte que dice diseño ortogonal. Esta opción de diseño ortogonal se habilita cuando instalas el módulo de Conjoint Analysis. Si no tuvieras ese módulo,
esta alternativa no aparecería. Entonces, regresando, tenemos el menú de datos, tenemos la parte para identificar casos duplicados, casos atípicos. Como les decía, este icono que tiene un cuadradito con una cruz o un aspa es porque esa alternativa o ese procedimiento se ha desarrollado utilizando Python. Tenemos la opción luego de fundir archivos, es decir, puedo yo trabajar con Statistics con 3, 4 archivos y consolidarlo en un solo archivo, ya sea aumentando más casos o añadiendo más variables. Tengo la opción de agregar un archivo de datos. Si yo tengo mis registros, por ejemplo, son lecturas diarias y yo quisiera tener una lectura mensual, entonces puedo utilizar la opción de agregar para tener un consolidado mensual de mis datos. Tenemos la opción de segmentar archivo, tenemos la opción de seleccionar los casos, es decir, aquí ustedes pueden seleccionar casos que cumplan bajo ciertas condiciones y que se usen esos casos que cumplan dichas condiciones en los procesos de análisis. En la parte de transformar es donde yo puedo tener alternativas para crear nuevas variables. Entonces, la opción más utilizada es la que se denomina transformar, calcular variable, que es la alternativa que me muestra a mí un entorno donde yo puedo construir nuevas variables a partir de expresiones numéricas, utilizando funciones aritméticas o diversidad de tipo de alternativas, ¿no? Puedo sumar ingresos, por ejemplo, ingreso mes 1, mes 2, mes 3, puedo hallar un promedio de ingresos o un total de ingresos. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces tenemos la parte de transformar, tenemos la parte de recodificar en la misma variable. La parte de recodificación es una forma de trabajo muy habitual donde uno lo que hace es construir variables a partir de otras. Por ejemplo, si quiero yo cambiar un esquema de codificación existente en una variable categórica, lo puedo realizar a través de una recodificación. La recodificación automática, por ejemplo, me permite a mí poder asignarle un esquema de codificación a una variable, por ejemplo, de cadena que no tenga un esquema de codificación, entonces yo lo puedo codificar de esta forma. Están las opciones de agrupación visual, agrupación óptima, que me permite convertir una variable escalar en una categórica del tipo ordinal. Tengo la opción de generación de números aleatorios, reemplazar valores perdidos. Cuando tenga yo el módulo de los perdidos, esta opción va a estar habilitada. Y aquí está pues el menú analizar. El menú analizar es donde se muestra todas las herramientas de análisis propiamente dentro de Statistics. Todos los modelos, reportes, procesos, estadísticas, análisis exploratorio que vayamos a hacer nosotros, la vamos a ver aquí. Como les mencionaba y recalcando nuevamente, estas alternativas a mostrarse pueden ser muchas o pocas dependiendo de la cantidad o los tipos de módulos que tenga yo instalado, ¿no? Por ejemplo, esta opción de predicciones viene con el módulo de forecasting o de tendencias. Esta opción de supervivencia viene con el módulo de estadísticas avanzadas. Muestras complejas es una alternativa que viene con el módulo de muestras complejas. Entonces siempre va a depender de los tipos de módulos que yo tengo instalados. En la parte de gráficos, si todos son disponibles, tienen la parte de generador de gráficos, seleccionar de plantillas, hacer un gráfico para buscar relacionamiento entre variables categóricas, tienen una opción de generación de gráficos de barras, de líneas adicionales a los que pueden ustedes encontrar en el generador de gráficos y que vimos unos ejemplos en las sesiones anteriores. La parte de utilidades permite aquí crear algunos procesos, hacer algunos procesos que complementen las funcionalidades que se tiene con el Statistics, ¿no? Por ejemplo, en la parte de variables, ustedes pueden tener, al darle clic en la opción de variables, ustedes pueden ver cuál es la variable y las propiedades que tiene dicha variable, como su nombre, su etiqueta, el tipo, si tiene algún valor perdido definido, o pues las etiquetas asignadas a sus diferentes valores categóricos, ¿no? Con esa forma lo pueden ustedes trabajar. Una parte, por ejemplo, muy interesante que se tiene aquí es la parte de asistente de puntuación. Y esto aquí permite poder utilizar modelos hechos en Statistics, como por ejemplo un modelo de regresión, y utilizar ese modelo para puntuar otra base de datos que tenga las variables necesarias para generar, por ejemplo, un score. Acá tenemos el asistente de puntuación. Acá tenemos la opción de hacer revisión de ortografía
Usar conjuntos de variables, también es muy interesante esta opción de conjuntos de variables porque a medida que ustedes van creando variables, las tablas pueden ir creciendo, aumentando más campos. Con esta opción de conjunto de variables, ustedes generan, por así decirlo, una especie de filtros para trabajar solamente con las variables que a ustedes les puede llegar a interesar. Unidad de producción es una opción muy también interesante y de mucha utilidad para poder construir jobs o trabajos de producción desatendido para que se desarrollen diferentes tipos de procesos. En la parte de ampliaciones, ustedes pueden darle clic, por ejemplo, a la opción de Hub de ampliación y les va a mostrar una ventana con una gran diversidad de desarrollos particulares hechos de diferentes tipos de procesos desarrollados en Python o desarrollados en R que van a ustedes a poder adicionar a las alternativas ya existentes dentro de su statistics. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Algunas herramientas tienen estos iconos asociados, este cuadradito con esta cruz. Estos son ampliaciones que se han instalado. Entonces ustedes pueden ir y buscar esas ampliaciones en la comunidad y comenzarlos a adicionar a sus alternativas de trabajo. El generador de cuadros de diálogo es una interfase, un entorno de desarrollo donde ustedes pueden construir su propio interfaz gráfico para un procedimiento. Pueden comenzar ustedes a construir interfaces, pero por debajo pueden utilizar R y Python para poder realizar dichos procesos, ¿no? Entonces, y la parte de ventanas, simplemente aquí les muestra cómo pueden ustedes trabajar con el entorno que están viendo los datos. Por ejemplo, ustedes le dan clic a división y el sistema pues lo que hace es partir el visor, el editor de datos en una estructura para que puedan ustedes quizás ir comparando datos que están ubicados en un rango de filas contra otros, ¿no? Para poder hacer quizás hay una revisión. Entonces, ustedes pueden llegarlo a activar de esa manera. La barra de menús, pero en la barra de herramientas, pues sí, también está disponible. De todas estas, existe pues estas dos que para mí son las principales. El recuperador de cuadro de diálogo es aquel botoncito que les va a mostrar a ustedes todos los procesos que han realizado últimamente. Cualquier proceso que han hecho en la última sesión va a aparecer aquí listado, de tal manera que ustedes no necesiten ir a cada uno de los menús y sus opciones, sino simplemente seleccionar la opción que ustedes hayan realizado para que les muestre automáticamente la, la interfaz o cuadro de diálogo para trabajarse. Entonces tenemos esta opción. Aquí también el otro que suele utilizarse bastante es la que se denomina etiqueta de valor. Este botón que está acá nos sirve para poder interactuar o intercambiar la vista, ya sea para mostrar o ver el valor que el sistema está almacenando o la etiqueta correspondiente a dicho valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para unos puede ser más cómodo trabajar con las etiquetas del valor, que son la asignación que le dieron a determinado tipo de etiqueta para que se pueda visualizar al momento de trabajar con estadísticas. Ustedes pueden cambiar entre ver la etiqueta de valor o ver el valor tal cual, ¿no? Entonces ustedes pueden, y así pueden comenzar a ver varias opciones, como por ejemplo abrir una nueva ventana de sintaxis, abrir una nueva ventana de visor de resultados. Y dentro de las opciones, como les mencionaba, entre las alternativas que se vienen trabajando, también están los menús, pues, de la ventana de sintaxis. Como pueden ustedes ver, casi que se repite todas las opciones, exceptuando algunas particulares, como esta opción de ejecutar. Aquí ya estamos viendo la ventana de sintaxis. Entonces, todo se repite, pero acá tiene dos alternativas nuevas, ¿no? Ejecutar, que tiene que ver con el proceso de ejecución de los comandos que están listados en este entorno de desarrollo, u otras herramientas que faciliten el trabajo también con el sistema de programación. Esta sintaxis, por ejemplo, lo que hace es crear una base de 20 variables con 100 registros
para una variable que sigue una distribución normal, ¿no? Con media 50 y varianza 10. Esto es lo que hace este script o esta sintaxis. Entonces uno lo que puede hacer es decirle al sistema, ejecútame toda la cadena o una selección, quiere decir un tipo particular de línea de comando o desde el punto en el que está el cursor hacia adelante. Entonces, estas son opciones que nos da en la barra de herramientas del entorno del editor de sintaxis. También muy parecido a lo que vimos hace un momento. Este botón que está aquí lo que hace es irme a la vista de los datos. Este botón que está acá ejecuta la selección específica. Entonces uno puede ir viendo las diferentes opciones que se generan con el editor de sintaxis. Y del mismo modo, uno puede también ver la ventana del editor o visor de resultados. También, como les mencionaba, tienen la misma opciones de menú, pero se diferencian solamente en algunas partes, como por ejemplo aquí en insertar o en la parte de formato, ¿no? Como ustedes pueden ver. Entonces aquí ustedes pueden insertar una nueva cabecera al título, al número de página, en fin, pueden insertar imágenes inclusive dentro de este proceso. Entonces, estas son las opciones que uno puede ver de la barra de menús y la barra de herramientas. Recuerden que muchas de las opciones va a estar disponible en condicional a los módulos que tengan ustedes instalados para trabajar.